es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Vamos a orarle al Señor para colocarle este momento de la palabra del Señor en las manos de nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por la oportunidad que nos das de darte adoración, de alabarte, de bendecirte, de glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Hemos venido, Dios mío, Señor, con la necesidad, Dios de la gloria, de adorarte, de bendecirte, de buscar tu presencia y de escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que nos consuela, nos exhorta, nos edifica, nos fortalece, Dios mío, Señor, porque tu palabra siempre, Señor, hace algo poderoso en nuestras vidas, porque tu palabra es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor Jesús. Esa palabra que penetra, Dios mío, Señor, nuestras vidas, nuestra alma, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos habla, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Dios de la gloria. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos guíes, que nos ministres a través del mensaje de tu palabra, Señor. En esta hora te lo pedimos, Padre poderoso. Amén y amén. Gloria al Señor. Puedes darle una alabanza, una alabanza para nuestro Dios, y pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. También saludamos a los hermanos y amigos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande. Que el Señor sea edificando sus vidas en esta mañana, en este día de domingo. Gloria al Señor. Y también a todos mis hermanos en esta mañana. Una bendición grande. Que el Señor les siga bendiciendo. Gloria al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Vamos a estar leyendo 2 Corintios 4, 18. Dice la palabra del Señor. 4, 18. Dice, hablando el apóstol Pablo, dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gloria al Señor. O sea, dice la palabra del Señor que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, y que lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Lo que no podemos ver permanecerá. Las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. O sea, las cosas que no vemos es lo eterno, es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Así que le he colocado como título: coloca la mirada en el Señor. Debemos colocar la mirada en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros o normalmente lo que hace una persona, que es una persona o todos en algún momento de nuestra vida o en algún momento del día, la persona y nosotros colocamos la mirada normalmente en las cosas que se ven. Pero dice la palabra del Señor que eso es temporal, y debemos colocar nuestra mirada en lo eterno, en lo que el Señor nos ha hablado, en lo que el Señor nos va dirigiendo cada día, nos va dando esa dirección. Normalmente cuando nosotros colocamos la mirada y cuando nosotros vamos avanzando y vamos caminando, en la parte física, pues lógicamente debemos colocar nuestra mirada, y hacia donde colocamos nuestra mirada, nosotros vamos avanzando. Eso es lo normal. Y si alguien va a girar, va
a retroceder, pues coloca la mirada para poder ver y para poder observar hacia dónde se está dirigiendo. Y nosotros igualmente en el plano espiritual debemos colocar nuestra mirada hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. Debemos colocar la mirada. Y si esa mirada está proyectada, está hacia lo eterno, como dice la palabra y como habla el apóstol Pablo, y si esa mirada espiritual está colocada y está bien enfocada, nuestra vida espiritual va a ir avanzando hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así es que debemos dirigirnos. Si nosotros vemos a alguien de acuerdo con solo verlo a los ojos, nosotros nos damos cuenta si la persona está alegre, si la persona está gozosa, si la persona está triste, si la persona se siente derrotada. Y eso sencillamente lo miramos. Y hay personas que van y que van con una mirada triste, una mirada cabizbaja, y entonces decimos algún problema, una dificultad con solo la mirada. ¿Por qué? Porque la mirada nos indica o representa o nos muestra, es un reflejo de lo que estamos nosotros viviendo. Y cuando nosotros en el área espiritual nos proyectamos y nosotros creemos a la palabra del Señor, cantábamos, ahora veía una frase de las que cantábamos iniciando el devocional, iniciando este servicio, hablaba de la mirada, de que nosotros debemos tener puesta la mirada en el Señor. Tal vez no decía exactamente, pero la palabra del Señor dice que coloquemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que es para que veamos cómo nosotros debemos proyectarnos. Como nosotros, el tiempo va pasando, el tiempo va corriendo. Ya hoy es 27 de julio, terminando o estamos ya terminando el primer mes del segundo semestre de este año 2025. Pero vamos avanzando y nos podemos dar cuenta y estar confiados de que el Señor nos sigue ayudando, de que el Señor que nos ha ayudado hasta este momento, hasta esta instancia del camino, nos va a seguir ayudando en este año 2025. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido, porque así el Señor lo quiere para con cada uno de nosotros. Porque el Señor quiere seguirnos ayudando, quiere seguirnos bendiciendo, quiere seguirnos fortaleciendo, y que nosotros nos proyectemos nuestra mirada de acuerdo a las promesas. Como dice su palabra, el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor estaremos por largos días. Es lo que nos habla la palabra del Señor. Cuando nos llenamos de la palabra del Señor, cuando tenemos un enfoque apropiado, del cual, ¿por qué estamos hoy acá? Del cual, ¿por qué el Señor sigue haciendo y quiere seguir haciendo la obra con cada uno de nosotros? Que nosotros tengamos ese enfoque, esa mirada en lo eterno, esa mirada en lo que el Señor nos ha llamado, para que sigamos nosotros avanzando en este año y para que nosotros podamos fortalecer a otras personas, para que nosotros ayudemos a que otras personas sean enfocadas en la palabra del Señor. Yo quiero que veamos Filipenses capítulo 3 versículo 12. El libro de Filipenses capítulo 3 versículo 12. Vamos a leerlo hasta el 14. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, hablando el apóstol Pablo, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo.
Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Qué palabra tan hermosa. Qué palabra en el cual el apóstol Pablo es muy directo. Y nos está diciendo, colocando la mirada en el Señor. No importando, dejando lo que quedó atrás. ¿Por qué? Porque no nos podemos distraer y no nos podemos dejar cargar por lo que quedó atrás, sino que tenemos que tener la mirada puesta hacia el premio del supremo llamamiento, hacia lo cual el Señor nos ha llamado. Así que hay cosas en un enfoque equivocado cuando la persona coloca la mirada en las cosas pasadas y entonces quiere resolver lo pasado para seguir avanzando cuando lo pasado ya no se puede resolver. Tenemos que seguir adelante y la persona puede quedarse enredada y puede decir voy a tratar de resolver algo del pasado, cuando la palabra del Señor dice que dejando esas cosas debemos proyectarnos, debemos nosotros descargar nuestras vidas, debemos descargarnos de todo aquello que nos aqueja, de todo aquello que nos puede detener, que nos puede paralizar. Yo veo o recordando, bueno, si alguien hablando del pasado, hablando de cargas, hablando de un enfoque equivocado, de la persona estar mirando el pasado, de estar mirando el pecado que dejó atrás, pero la persona lo sigue tal vez llevando como una carga, dejando todo aquello que nos aqueja. Y entonces recordaba y proyectándome o viendo historias de deportistas. Y entonces resulta que un deportista, cuando va, y sobre todo cuando va a hacer alguna carrera, un esfuerzo continuo, en el cual, cuando digo un esfuerzo continuo, es una carrera de tiempo, de horas, hasta de días, hablando de los alpinistas, de las personas que escalan montañas. Y si nos damos cuenta, ellos tratan de llevar en sus equipajes, en sus morrales, ¿qué es lo que tratan de llevar? Lo esencial. Ellos llevan lo esencial, porque si yo llego y le digo, ay, pero yo creo que es como que no es para tanto, y entonces yo digo, vengo, voy a colocar esa carga y voy a colocar ese morral y voy a caminar unas cuadras, unos kilómetros, y digo, pues esto no es mucho peso tampoco, estás como exagerando. Pero resulta que ese peso, a medida que va avanzando, a medida que la persona sí va recorriendo unos kilómetros, pues ese peso se va haciendo cada día o cada minuto o cada segundo más pesado. Y por eso ellos van y llevan todo cronometrado, llevan todo organizado, y antes, por el contrario, antes de ir tomando más cargas, van botando. Y cuando una persona o estas personas que escalan montañas, que escalan montes prácticamente muy altos en el mundo, ellos van quitando y prácticamente ya cuando ellos van llegando a la cima, prácticamente ya no llevan nada. ¿Por qué? Porque llevan todo muy bien organizado. Y mirando estas historias, resulta que ellos utilizan una palabra que pues es una palabra curiosa, me parece a mí, cuando ellos dicen y faltan algunos kilómetros o faltan los últimos 200 metros, 100 metros, y ellos dicen vamos a atacar la montaña.
Vamos a atacarla y vamos a llegar a la cima, vamos a conquistar esa montaña, vamos a atacarla. ¿Por qué? ¿Y por qué utilizan estas palabras? Porque es el momento en el cual ellos se enfrentan a la situación en el cual ellos han estado organizando este reto por meses y por años. Se han estado preparando en otros retos, y poco a poco han ido escalando y cada vez se colocan un reto más difícil, y entonces ellos a lo último, ya tratando de conquistarla, dice: vamos a atacar la montaña, porque ellos se dan cuenta y entienden de que se van a enfrentar a una prueba, y tal vez están diciendo, o podemos decir, pero es que le faltan 100 metros, pero es que es lo más difícil, pero es que se van a enfrentar al clima, se van a enfrentar a la altura, se van a enfrentar al cansancio acumulado de varios días, se van a enfrentar a muchas situaciones, y entonces ellos dicen: vamos a atacar, o voy a atacar la montaña, esa cima, hasta que logran su objetivo. Y entonces, ¿cómo lo lograron? Organizándose, dejando todo lo que quedó atrás, llevando lo necesario. Esas cargas ya para ellos es imposible llevarlas, porque si las llevan no van a conquistar la cima de la montaña. Y así es exactamente en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual. No podemos nosotros ir avanzando con cargas, porque un día nos vamos a debilitar, un día vamos a decir: no puedo más. Un día voy a decir: me siento cansado, me siento agotado de tener estas cargas, me siento agotado de llevar un pasado, me siento agotado de llevar un pecado que el Señor ya me perdonó, pero que el enemigo ha estado ahí recordándome, y yo me he dejado confundir y he seguido llevando esa carga de mi pecado. Y es cuando necesitamos nosotros seguir avanzando, creyéndole al Señor, creyendo a su palabra, creyendo que lo que el Señor hizo por nosotros fue un sacrificio perfecto, que lo que el Señor hizo por nosotros es un sacrificio, el sacrificio perfecto. Ya no necesitamos de nosotros añadirle algo más, cuando el Señor ya lo hizo todo, y lo que nosotros necesitamos es creerle. Lo que nosotros necesitamos es obedecer a su palabra, obedecer a lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria a nuestro Dios. Así que debemos enfocarnos, tener la mirada en el Señor. Si vemos la historia de Moisés, y la historia de Moisés, el Señor lo apartó, porque Moisés nunca quiso, durante 40 años o más, nunca quiso regresar atrás. Nunca quiso regresar a Egipto. O sea, él nunca quiso regresar. El Señor estaba tratando con la vida de Moisés. Y un día Moisés iba caminando por el desierto, dice la palabra del Señor. Tal vez Moisés no tenía a través de la palabra del Señor no vemos que haya tenido un llamado profético. Y durante esos años él en el desierto estuvo caminando, esperando, tal vez pensando: ¿qué tendrá el Señor conmigo? ¿Cuál será el propósito? Y él pensando esto, como nosotros en muchas oportunidades lo pensamos en nuestra vida. El Señor, ¿qué quiere conmigo? El Señor, ¿qué va a hacer? Esa situación que me está pasando, ¿cómo terminará? ¿Cuál será la solución? ¿Cuál será el propósito que el Señor tiene con mi vida? Eso lo pensaba Moisés. Pero un día Moisés iba caminando, y dice la palabra del Señor que se encontró con una zarza ardiendo, y escuchó una voz que lo llamó: Moisés, Moisés. Y yo creo que Moisés diría: pero durante estos años, durante estos 40 años, nunca había escuchado esa voz que me llamara por mi nombre.
Y entonces esa voz le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés obedeció. Y Moisés se quedó escuchando. Y yo creo que Moisés pudo experimentar diciendo: pero el que me habla a través de esa zarza conoce mi vida. El que me habla a través de esa zarza es una voz especial, es una voz que con solo hablarme me está diciendo que me conoce perfectamente. Y Moisés obedeció al llamado, y Moisés a partir de ese momento pasó de ser un pastor de ovejas a ser la persona, a ser el libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Fue el hombre que conmovió toda esa región, fue el hombre que el Señor usó para traer o para darle la libertad a Israel de la esclavitud de Egipto. Y nosotros debemos estar en obediencia al Señor, escuchando su dirección, colocando su mirada en el Señor, colocando o nosotros estar a la expectativa de qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Ese día Moisés entendió el por qué estaba en el desierto. Ese día Moisés entendió el por qué había pasado tantas luchas, tantas dificultades. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar en nosotros, para que nosotros podamos entender de que lo que hemos pasado, el tiempo, luchas, dificultades, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere con nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Gloria al Señor. Y que podamos nosotros entender, apoyarnos en el Señor, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que leamos Hechos capítulo 3, versículo 8. Este versículo o esta historia muy conocida, cuando la palabra del Señor nos habla, dice que Pedro sana a un mendigo cojo ahí en el templo de la Hermosa. Y dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la cual se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperar recibir un poco de dinero. Y esta es la historia. Pedro y Juan iban a la hora de la oración, 3 de la tarde. Pero dice que colocaban ahí a un hombre cojo de nacimiento. Nunca había caminado. Y entonces él estaba ahí en una de las entradas del templo, llamada la Hermosa. Y cuando vio a Pedro y a Juan, él se quedó mirándolos, esperando recibir una moneda de ellos, una ayuda, porque ese era el para lo cual lo colocaban todos los días, una ayuda para poderse sostener, en fin. Pero dice que Pedro y Juan se quedaron mirándolo, y el hombre también lo miraba, esperando recibir algo de ellos. Pero entonces Pedro le dice a este hombre: mírame o míranos, tratando de que él quitara la mirada de lo que estuvo haciendo por muchos años, de que el propósito era recibir una moneda y ya. Él recibía la moneda y entran y espero la próxima persona que va a entrar para hacer lo mismo. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Míranos. Para que la mirada de este hombre fuera cambiada,
para que la mirada, esa expectativa de dinero cambiara. Y entonces Pedro creó una expectativa diferente. Cuando el hombre se quedó mirándolo, y si él esperaba recibir una moneda, Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Y entonces yo creo que el hombre en cuestión de segundos diría: pero si no me va a dar ni plata, ni una moneda, ni oro, este hombre me dice que no trae nada, entonces ¿qué será lo que me va a dar? Creó una expectativa, y este hombre lo miró fijamente, cambió la mirada. Y entonces Pedro le dice: pero de lo que tengo te doy. Venían llenos del poder de Dios. Y este hombre lo miró fijamente, y que le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice que lo toma del brazo o de la mano y lo jala hacia arriba, y este hombre se levanta. Gloria al Señor. Mire que este hombre se queda mirándolo, y Pedro le da la palabra, le da una palabra, le da la promesa en el nombre del Señor. Pero no solamente le da la palabra, lo ayuda. ¿Qué es lo que habla la palabra? Dice: lo mira, lo agarra del brazo, le da la palabra, declara la palabra y lo jala. Y este hombre dice que se levanta. Y este hombre que había estado lisiado, cojo de nacimiento, este hombre salió caminando, saltando y alabando a Dios. Ahí en el versículo 8 dice: se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Mire cómo cambió todo. Mire cómo cambió todo de un momento a otro. Tal vez, ¿cuál era la mirada de este hombre? Que se llegara el final de la tarde, las personas que tenían que recogerlo lo recogieran, se lo llevaran a su casa, y al otro día lo trajeran nuevamente como lo había hecho por muchos años. Pero él nunca imaginó que en unos instantes él estuviera caminando, saltando y alabando a Dios. Todo puede cambiar en nosotros en un instante, cuando colocamos la mirada y enfocamos la mirada de la forma apropiada. Gloria al Señor. Cuando nosotros entendemos y miramos al Señor, mira que es algo que necesitamos nosotros entender y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es. Porque si yo les digo en este momento: agárrese de la mano del Señor, y el Señor lo levanta, me podrán decir, alguien me podrá decir, o todos me podrán decir: bueno, sí, muy bonita la historia, la palabra, pero ¿cómo me agarro del Señor para que el Señor me levante? ¿Cómo es? O sea, explíqueme cómo me agarro de la mano del Señor, como este hombre se agarró de la mano de Pedro. O Pedro lo tomó de la mano y lo jaló. Pedro dijo: este hombre, tal vez con la palabra no se levante, y no porque la palabra no sea poderosa. Pedro le dio lo más poderoso, la palabra, sino que lo ayudó en la fe. Lo ayudó en la fe para que se levantara en fe. Porque dice que apenas tomó la mano de Pedro, se le afirmaron sus tobillos, y ese hombre se levantó. Y no solamente caminó, sino saltó de alegría, de gozo. Todo cambió en un momento, como todo puede cambiar en nuestras vidas en un momento, si nos enfocamos y colocamos nuestra mirada en el Señor. ¿Qué debemos hacer? Mirar al Señor, tener la mirada puesta en el Señor, tomar la palabra, tomar la promesa que el Señor nos da, y apoyarnos en el Señor. Hay palabras, y el Señor cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor nos da esa palabra, el Señor nos da esa promesa.
si lo buscamos correctamente, si lo buscamos con la intención, con la motivación apropiada, encontramos al Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarles en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Si le buscamos con la motivación correcta, lo encontramos. El Señor se deja encontrar, el Señor se deja sentir, el Señor nos da una palabra de aliento, el Señor nos da una promesa, y esa promesa es para que nosotros nos apoyemos en esa promesa, la creamos y nos apoyemos en el Señor y nos levantemos en la situación que estamos necesitando. O sea, debemos nosotros apoyarnos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. El Señor nos ha dado el privilegio, y digo el privilegio de nosotros leer la palabra, leer su palabra, y el Espíritu Santo nos la revela. Digo el privilegio porque hay muchas personas que no la entienden. Y que uno puede en su mente decir, pero es que está tan clara, pero es que... Y cada vez que la leo el Señor me habla y el Señor me fortalece, y la otra persona me está diciendo, pero explíquemela, no sé de qué habla, no tengo ni idea de qué me está hablando. Por eso es que algunas personas me dicen, por eso es que yo no me gusta leer la Biblia, no, porque es que yo la leo y no sé, no entiendo nada, no entiendo nada. Y uno dice, qué privilegio, gracias Señor, en su mente le dice, Señor, así como me has revelado tu palabra, revélala a esta persona que quiere acercarte, que quiere buscar tu presencia. Revela tu palabra, Señor. El Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Gloria al Señor. Y cuando digo el Señor tiene planes de bien y no de mal, es porque en el plan de Dios usted no está cojo. En el plan de Dios usted no está enfermo. En el plan de Dios usted no está derrotado. En el plan de Dios usted no está desanimado. En el plan de Dios usted no está lisiado. En el plan de Dios usted no está triste, ni agobiado, ni angustiado, ni deprimido. En el plan de Dios usted está bendecido. En el plan de Dios usted está fortalecido, está sano. Eso es lo que me habla la palabra, el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. En la mente de Dios usted no está atado. Usted no está derrotado. Es que es lo contrario. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar. Y el enemigo quiere hacernos pensar, Dios no lo escucha. El enemigo quiere hacerle ver, Dios no te habla. Pero Moisés, y por eso empecé hablando de Moisés, si nosotros vemos la historia de Moisés, y antes de que Moisés, el Señor le hablara en la zarza ardiendo ahí en el desierto, Moisés no había tenido una palabra una palabra profética. Ni Moisés había ido a un servicio profético. Y el Señor sigue hablando hoy en día. Y Moisés no había tenido una visión. Y cuando digo no había estado en un servicio profético, no es que yo sé y soy consciente de que el Señor sigue hablando en este tiempo. Y que tenemos un Dios de respuestas. Pero Moisés no había tenido una visión, no había tenido un sueño, como lo tuvieron otros personajes bíblicos. No lo había tenido. Pero él esperaba en el Señor. Pero él decía un día al Señor, un día voy a tener un encuentro con el Señor. Un día el Señor me va a decir cuál es mi propósito, por el cual me ha permitido pasar tantos años en el desierto. Ahora nosotros entendemos por qué el Señor permitió que Moisés estuviera tantos años en el desierto. Cuando Moisés se llevó al pueblo y condujo al pueblo por el desierto, para Moisés eso no era nuevo. Moisés decía, ya por aquí he pasado. Vamos a acampar en tal lugar. O vamos y la presencia del Señor nos va a decir dónde acampamos, pero ahí donde vamos a acampar, Moisés yo creo que salía y se quedaba mirando y decía, ya este lugar lo conozco.
Ya por aquí cerca, por aquí a unos pocos metros o kilómetros pasa un río. Y entonces tal vez el pueblo le decía, este hombre es el que necesitamos, el que el Señor está con él. Y muchas de las cosas él las sabía porque ya había estado en ese lugar. Lógicamente tenía el respaldo de Dios. Así que Pedro le dice estas palabras: no tengo oro ni plata, o no tengo plata ni oro. No espere de mí recibir una moneda. Y entonces este hombre le diría: ¿qué será entonces lo que me va a dar? Creó la expectativa. Creó la expectativa. Y Pedro le lanza esa palabra de poder. Y lo he dicho siempre, la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros nos apropiamos, la palabra del Señor produce en nosotros lo que tiene que producir, nos da fuerzas. La palabra del Señor hace la obra para lo cual ha sido enviada. La palabra del Señor nos levanta. La palabra del Señor nos da visión. La palabra del Señor nos da esperanza, nos da fortaleza, trae sanidad a todo nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor. Así que coloqué aquí una frase que dice: dime hacia dónde va tu mirada y te diré hacia dónde van tus pasos. De acuerdo a nuestra mirada, tanto en el plano físico como espiritual, van nuestros pasos, nos vamos nosotros dirigiendo de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que escuchamos. Y por eso es importante nosotros estar sintonizados con la palabra de Dios, estar nosotros en comunión con la palabra del Señor. Y por eso el apóstol Pablo, como inicié hablando, el apóstol Pablo dice: prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Que nosotros prosigamos al blanco, que nosotros prosigamos, que sigamos avanzando hacia lo que el Señor nos va indicando y nos va mostrando día tras día. Vamos a estar mirando o leyendo Juan capítulo 6, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1. Y aquí nos habla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimenta a 5,000. Y dice que ellos iban por el desierto y esa multitud iba siguiendo al Señor. Y a lo que voy con esta historia es que la multitud llegó a un punto en que estaba buscando la presencia del Señor, en que querían escuchar al Maestro. Y dice la palabra del Señor que el Señor hacía milagros y todos querían recibir del Señor, y el Señor les hablaba y todos querían escuchar la palabra de Dios. Y llegó un punto en que la multitud se desentendió de que iban avanzando hacia el desierto y ninguno se puso a pensar: ¿y qué vamos después y cómo nos vamos a alimentar? Y no llevamos provisiones. No, todos llegaron a un punto en que querían era escuchar al Señor, escuchar la palabra de Dios. Y eso agradó al Señor. Y eso tocó al Señor. Y entonces, eso tocó el corazón del Señor. Y dice el versículo 5: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? El Señor le pregunta a Felipe, ¿no? O sea, el Señor le está diciendo a Felipe: ¿qué vamos a hacer? Y el Señor, ¿por qué le pregunta? Ahí nos da la respuesta. Dice: lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabe qué va a hacer con tu vida. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos: Señor, ¿qué será de esto? ¿Qué será de esta situación?
Pero el Señor ya sabe qué va a hacer. El Señor tiene el control. El Señor permite algunos momentos, unos días, unos meses, para ver nosotros cómo vamos a reaccionar. Pero el Señor tiene el control. El Señor sabe qué es lo que va a hacer en nosotros. Y dice, lo estaba poniendo a prueba. ¿A quién? A Felipe. Esa frase me encanta porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabía exactamente cómo lo iba a hacer y de qué forma lo iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Pero viene otra frase en el versículo 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Llega Andrés y llega con esta frase: allá hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y yo me pregunto, ¿por qué quedó esa frase ahí? ¿O por qué quedó ese momento en el cual Andrés dice estas palabras? O sea, ¿por qué? O sea, pensemos por un momento. Porque es que el alimento no era para 5,000 personas. Ahí la palabra dice que eran 5,000 varones. O sea, y las esposas y los niños. Ahí nos habla de los 5,000 del milagro. Pero es que yo imagino, habría entre 15,000 a 20,000 personas. Y sobró alimento. Y ya Felipe había dicho, pero con este dinero no alcanza ni para alimentar a un grupito pequeño. Pero aparte de lo que dice Felipe, Andrés dice, aquí hay un muchacho que nos trae, le encontramos 5 panes de cebada. Resulta que el pan de cebada era como en ese tiempo, era como el alimento o una preparación de personas que realmente eran de escasos recursos. Porque las personas pudientes fabricaban el pan de otra forma. Porque tenían los recursos. Pero este muchacho apareció con 5 panes y 2 peces. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué quedaría esa frase ahí? O ¿por qué apareció ese muchacho? Bueno, entendemos de que el Señor necesitaba esa semilla. De que alguien dijera, aquí estoy. De que alguien dijera, tengo esto, Señor, yo no sé, tal vez es poquito. Como a veces nosotros le decimos al Señor, o no lo decimos, lo pensamos, y es que ni para qué le digo al Señor. Me da pena decirle al Señor esto que yo pudiera hacer. Es muy escaso, es muy poquito. Es que el Señor lo que necesita de nosotros es la disposición. Que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, tal vez no sé mucho. Señor, tal vez no soy la persona estudiada o la persona, pero aquí está mi vida, Señor. Tú conoces mi vida, conoces mi corazón, conoces mi entrada, mi salida, conoces mis pensamientos, lo conoce todo, como dijo Moisés en su momento. Tal vez Moisés no lo dijo, pero lo pensó. Esa voz me habla y me está diciendo que conoce lo más íntimo de mi vida. El Señor conoce lo más íntimo de nosotros. Y entonces dice Andrés, está este muchacho con estos alimentos, con estos panes, con estos peces. Y mi pregunta es, ¿qué sabía Andrés que los demás no sabían? ¿Qué sabía Andrés que los demás no sabían? Si Felipe acaba de decir que eso era, que el dinero que tenían no alcanzaba ni para darle tal vez unas boronas a cada uno. Ahora llega Andrés y dice, hay este muchacho, como diciendo, lo encontramos. ¿Qué sabía Andrés?
Y es cuando nosotros decimos, ¿qué sabemos nosotros? Que mucha gente no sabe. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos muchas cosas que mucha gente no sabe. Y eso que nosotros sabemos, debemos compartirlo. Debemos nosotros colocarlo a los pies del Señor para que el Señor lo multiplique. Para que el Señor multiplique lo que nosotros sabemos. Pero solamente el Señor lo multiplica cuando nosotros lo colocamos a sus pies y cuando nosotros somos agradecidos. Porque la palabra del Señor me dice que cuando somos agradecidos, el Señor multiplica. Lo partió y dio gracias. Lo partió y dio gracias. En el momento en que el Señor dio gracias y lo partió, este alimento fue multiplicado. Y le debemos decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por estos talentos. Señor, gracias por estos dones. Gracias por este conocimiento, Señor. Gracias porque me permites adorarte. Gracias porque me permites levantar las manos, darte adoración. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Gracias, Señor, por lo que estoy aprendiendo, aunque ha sido duro para mi vida. Aunque ha sido duro para mi vida, pero lo estoy aprendiendo y somos agradecidos con el Señor. Y somos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado y por lo que el Señor nos ha permitido vivir. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Y dice que cuando este hombre o este muchacho colocó estos panes, estos peces a los pies del Señor, el Señor los multiplicó. Y todo el mundo se alimentó. Las 15,000 o 20,000 personas se alimentaron y sobró alimento. Y recogieron la cesta de las migajas de lo que había sobrado. Para que el Señor, mostrándonos que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios de abundancia, que tenemos un Dios que cuando nosotros le clamamos y le obedecemos, el Señor responde a nuestras necesidades. Así que esto todo comenzó. Este milagro, ¿cómo comenzó? Porque un niño colocó lo que tenía en sus manos. En estos días hablábamos cuando el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿O qué tienes en tus manos? Y el Señor nos habla en esta mañana y nos pregunta, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Qué tenemos nosotros para el Señor? Nadie puede decir, no, Señor, no tengo nada. Algo tenemos. Y si eso tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Porque ha venido del cielo, porque ha venido de arriba. Y el Señor lo que nos está diciendo es, coloca en mis manos lo que yo te he dado. Porque quiero multiplicarlo. Porque cuando el Señor nos pide algo, es porque quiere bendecirnos más, es porque quiere multiplicar lo que tenemos en nuestras manos. Y este joven, este niño o este joven colocó lo que tenía. Y todo comenzó, este milagro comenzó porque este joven colocó a los pies del Señor, al servicio del Señor, lo que tenía para que el Señor lo multiplicara. El Señor, o sea, la multitud se alimentó. ¿De qué se alimentó? De lo que este joven tenía en sus manos, de lo que este niño tenía en sus manos. Primera de Timoteo 4:12 dice que nadie te subestime por ser joven. Que nadie te subestime por ser joven en tu juventud, por ser joven o por lo que has vivido en tu juventud, cuando también todos nosotros hemos sido o pasamos un tiempo en el cual de nuestra juventud y entendemos, pero que lo multiplicará. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Así que el versículo 6 termina hablando y termina diciendo, cuando el Señor le dice, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces, pero dice al final, la gente al ver la señal milagrosa, el versículo 14, la gente al ver la señal milagrosa de que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que
es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Dice que la gente se dio cuenta y dijo, este es el rey que necesitamos, este es el rey que estamos esperando. Pero el Señor se dio cuenta y se escabulló, se fue. ¿Por qué? Porque el Señor venía con un propósito diferente. Y la mirada del Señor estaba en su Padre y venía el Señor con un propósito. Y el propósito era redimirnos. El Señor no podía permitir que lo hicieran rey. No era el momento. El Señor dijo, vengo con la disposición, tengo la mirada en cumplir mi propósito en esta tierra. No es el momento de ser rey, es el momento de morir por la humanidad, de redimirlos, de que mi sangre preciosa los limpie y los restaure y los prepare para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Entonces vemos también ahí la visión, vemos ahí el propósito para lo cual el Señor Jesucristo tenía muy claro a qué había venido. La visión, que nuestra mirada no cambie, que siempre tengamos puesta la mirada en el Señor, que nuestra mirada no cambie. Gloria al Señor. Y vamos a terminar con este versículo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Gloria al Señor. Colocar nuestra mirada en el Señor. Voy a leerlo nuevamente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. Poner la mirada en las verdades del cielo. Poner la mirada en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que estamos leyendo. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. La palabra del Señor es la verdad absoluta. Gloria al Señor. Cuando hoy se hablan de verdades relativas o que cada uno tiene su verdad, el Señor nos está diciendo, coloquen la mirada en las verdades del cielo. Muy claro. Donde está sentado, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y termina diciendo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Coloque sobre sus pies, mis hermanos. Padre maravilloso, he predicado tu palabra, Dios. He predicado, Dios mío, Señor, de tu verdad. He predicado, Dios mío, Señor, de las verdades del cielo. De la verdad tuya, Dios mío, Señor. De lo que nos has venido, Dios mío, Señor, a dar. Tu verdad, tu palabra nos fortalece, Dios. Y en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en tu nombre, Dios mío, Señor, en tu nombre, Dios de la gloria, recibimos, Dios mío, Señor, las verdades del cielo. Tu palabra es verdad. Tus promesas son verdad. Oh Dios mío, Señor, yo te pido, Dios de la gloria, en esta mañana, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor,
Te pedimos, Dios de la gloria, y yo te pido, Dios mío, Señor, en esta hora, que tu palabra, tus promesas, Señor, se sigan, Dios mío, Señor. Esas promesas se siguen haciendo una realidad en cada una de nuestras vidas, Dios. Y hablo, Dios mío, Señor, a tu pueblo. En esta mañana donde nos encontramos, Dios, mis hermanos vienen con una expectativa, Dios. Mis hermanos vienen, Dios mío, Señor, buscando esa respuesta a sus necesidades, buscando esa respuesta a esa dificultad, a esa enfermedad, a ese problema que pareciera que no tuviera solución humanamente, Dios. Pero Dios mío, Señor, somos tu pueblo. Somos tu pueblo, Dios de la gloria, Señor. Y estamos aquí, Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Jesús, nuestro Redentor, y tu Espíritu Santo, ese intercesor que has enviado a nuestras vidas, el que nos revela, el que nos muestra, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos equipa, el que nos fortalece, el que nos capacita para seguir haciendo tu obra. Dios mío, Señor, y lanzamos tu palabra, Dios mío, Señor, y lanzamos esta palabra, Dios mío, Señor, de sanidad y de milagro, Dios. Esta palabra de poder que es tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús recibe respuesta a tu necesidad. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y a través de su Espíritu Santo recibe sanidad. Recibe esa respuesta que está necesitando. Recibe esa liberación. Recibe liberación en su vida. Recibe fortaleza. Recibe sanidad en el nombre del Señor. Recibe poder de lo alto. Recibe sabiduría. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Recibe en esta mañana. Recibe en esta mañana tu milagro. Recibe en esta mañana tu respuesta. Recibe en esta mañana, Dios mío, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos, Dios mío, Señor, esa respuesta para tu pueblo, esa respuesta de sanidad, esa respuesta de milagros para cada vida en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Rey maravilloso. Gracias porque te paseas en medio de tu pueblo. Gracias porque te paseas en esta mañana, Señor, en cada vida, en cada corazón, trayendo consuelo, trayendo respuesta, trayendo fortaleza, desbaratando todo plan de las tinieblas, todo plan del enemigo, todo plan del diablo, todo plan de hechicería, de brujería, magia blanca, magia negra, de vudú, santería. Todo poder de las tinieblas está deshecho,
está desbaratado en el nombre del Señor. Porque tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios de respuestas, tenemos un Dios que nos da la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios.